Buenas tardes. Hoy hacemos, creo que, la última reunión del año. Primero queremos agradecerles a todos por inscribirse y por participar. En este momento somos más de 40 asistentes. Espero que se escuche bien. Vamos a tratar, junto con Néstor, de coordinar una mesa que creo que va a ser muy interesante sobre la nueva ley, la ley Nicolás. Ahora vamos a hablar de esto. Estamos solamente haciendo una introducción para permitir que ingrese más gente. Les contamos cuál es la modalidad de este webinar Ateneo y Pensamiento Abierto que queremos compartir entre todos. La ley Nicolás, como la va a presentar la doctora Altieri, quien es abogada, dedicada en particular a asesoría en instituciones hospitalarias. Después se va a presentar ella. Tal como la va a presentar, nos va a permitir tener un marco de inicio de la charla. La ley, les contamos a todos que es una ley hecha por el Congreso de la Nación Argentina, no es una ley de un ministerio, por lo tanto debe ser reglamentada. Para la reglamentación hay un tiempo prudencial y estamos en esa etapa donde intentaremos entre todos conocerla, empezar a digerirla, aprenderla y ver qué aportes podemos hacer desde las sociedades científicas, si nos corresponde, hacia lo mejor para esta ley. Vamos a coordinar esta actividad con Néstor Pérez Baliño, quien es expresidente de la Sociedad Argentina de Cardiología. Para quienes no lo conocen, que creo que van a ser muy pocos, aparte de expresidente, es un distinguido cardiólogo, como todos quienes están presentes en esta mesa, y aparte fue viceministro de Salud en el gobierno de Mauricio Macri. Así que es una opinión altamente calificada. Nos acompaña y quien va a iniciar la presentación es la abogada, la doctora Patricia Altieri. Luego de la presentación de ella, vamos a tener una pequeña mesa de panelistas, en el sentido de que van a romper el hielo y van a hacer las primeras comentarios y preguntas orientadas en particular a opinión y aspectos emocionales en relación con el paciente y con los médicos y el grupo de salud. Esta es una ley que involucra a todo el grupo de salud de atención de profesionales. Para esto está con nosotros Cecilia López, quien es la directora del Consejo de Aspectos Psicosociales de la Sociedad Argentina de Cardiología, y aprovecho para agradecerte, Cecilia, tu participación. Y nos acompaña el doctor Carlos Rapallo, quien es médico cardiólogo, está en el área de política de salud con nosotros desde los inicios, y en particular fue el director del área de recertificación de la Sociedad Argentina de Cardiología en 2 gestiones previas. Y finalmente está Jorge Troyé. Nadie lo conoce a Jorge, nadie. Expresidente de la Sociedad Argentina de Cardiología, fue mi mentor, entre otras cosas, pero lo más importante, con una visión, de futuro, hace más de 20 años, emprendió el tema de recertificación profesional, poniéndolo en el escritorio de los cardiólogos y llevando adelante la primera gestión de recertificación en la Sociedad Argentina de Cardiología. Está también con nosotros Diego Novielli, quien es el secretario del área de políticas de salud. Bueno, muy bien. Estamos para comenzar, me parece bien, empezamos con la doctora Altieri, agradeciéndoles a todos su presentación. Buenas tardes a todos. Primero, gracias por la invitación. Creo que soy la única abogada, así que voy a tratar de hablar en un idioma que no sea el nuestro y que se entienda, que sea claro. Y la idea, es comentar un poquito esta ley novedosa, que tiene muy buenas intenciones. Vamos a ver cómo la llevan a la práctica después y ponerles un poco en imágenes un poco de lo que contiene para empezar, como dijo el doctor Sorgen, a compartirla. La ley 2737, titulada de Calidad y Seguridad Sanitaria, o Ley Nicolás, como se lo ha conocido vulgarmente, porque se motiva en un caso de hace unos años, fue dictada el 8 de octubre y tiene como característica que recién va a comenzar a regir el 8 de abril, porque le dieron un plazo de 180 días
publicada para que comience a regir. La ley aclara que tiene que ser en el mismo plazo reglamentada por el Poder Ejecutivo Nacional. Ahora van a ver por qué, porque en realidad hay muchos de los artículos establecen principios y ideas que si no están debidamente reglamentadas cuesta un poco entender cómo se van a aplicar. El alcance es a instituciones públicas y privadas, y como característica también principal que va a determinar un poco qué aplicación va a tener en el país, si bien es una ley nacional que se va a aplicar en todo el país, se invita a las provincias y a la ciudad de Buenos Aires a adherirse. ¿Qué significa? Esto significa que si una provincia no se adhiere, la ley va a regir, pero no va a haber ningún tipo de sanción por el no cumplimiento, porque la sanción de la norma le corresponde ponerla a cada territorio, con lo cual, como muchas leyes que existen y rigen en todo el país, pero no tienen sanción, después pasa a ser una ley prácticamente incumplible, solo la cumple el que tenga interés en hacerlo. La ley trae exigencias de calidad y seguridad, habla de instituciones proveedoras de salud, con lo cual habla de instituciones proveedoras de salud y personal de salud en líneas generales, con lo cual nos da a entender que es una ley que se va a aplicar no solo para clínicas, sanatorios, sino eventualmente para consultorios o policonsultorios, se va a aplicar también para odontología, para todos los profesionales que están contemplados como profesionales de salud según la legislación argentina. Así que es una ley que va a abarcar mucho más que a los médicos. En un principio se pensaba que solo iba a abarcar principalmente a médicos y enfermería, pero el uso del término genérico nos da a pensar que en realidad todo el profesional que tenga matrícula y trabaje en salud va a estar alcanzado por la ley. Entre las cosas principales, el artículo 7, que es el que establece cuáles son las líneas principales normativas, habla de establecer protocolos de actuación del personal de salud. Esto lo pone como obligaciones para cada una de las instituciones, siempre tendientes a prever los daños que puedan ser evitables. Aconseja diseñar planes de auditoría de los sistemas de trabajo, diseñar programas de autoevaluación y de evaluación para todo el personal de salud y asimismo sistemáticamente para todas las áreas que integran cada institución. Habla de implementar procesos estandarizados de atención, que bueno, esto es algo que se viene dando en la mayoría de las instituciones grandes ya hace tiempo. Se ha entendido que con procesos estandarizados es mucho mejor controlar la calidad y se hace más fácil al profesional el desarrollo y desempeño de su profesión. Se pide implementar procesos de vigilancia y control de infecciones asociadas al cuidado de la salud. Yo creo que la mayoría de las instituciones tienen controles de infecciones, todo, pero se hace mucho más hincapié en esta ley para la implementación de los procesos. Se sugiere disponer de un método que asegure el registro de incidentes de seguridad, eventos adversos y eventos centinelas para ser investigados con criterio no punitivo. Las instituciones en sus departamentos, servicios de calidad, suelen tener registro de este tipo de incidentes. Yo, hasta donde conozco, se trabaja sobre, dentro de las posibilidades que tiene cada una, se trabaja sobre los incidentes, los centinelas y los adversos para tratar de corregirlos y evitar la reiteración de los mismos en el futuro. Pero bueno, ahora hay una ley que lo pone como una obligación. Trae también, resalta también algo que ya traía la ley 26.529 de derechos del paciente, que es la participación de los pacientes, el acceso a su propia información para poder gestionar su propia salud, ayudar al médico, colaborar con el equipo de salud en tomar las decisiones. Después, este mismo artículo 7 trae algunas previsiones que tienden un poco a proteger al personal de salud, porque le exige a la institución que asegure una dotación de personal de salud que permita satisfacer las necesidades del servicio y el bienestar del equipo de salud. Algo que hasta ahora, y por lo que yo he visto, las normas no lo contemplaban. Yo no recuerdo haber visto ninguna norma que, aunque sea, ponga un foco chiquito en el personal de salud y en decir, bueno, protejamos
tomando todas las medidas al paciente, pero también protejamos a ese personal de salud y demos de todas las herramientas. Esta norma lo menciona en uno de los incisos y me parece que es una buena señal como para empezar a trabajar también en eso. Aconseja instaurar una duración de los turnos y de las horas de trabajo del equipo de salud para evitar su agotamiento físico o mental, que, reitero, es algo que no habíamos visto en las normas que regulaban la actividad de las instituciones de salud. Prever medidas de protección del equipo de salud con el fin de salvaguardarlos de toda violencia o intimidación ejercidas en razón de su tarea. Si bien los colegios médicos vienen trabajando en el tema de prevención del riesgo y de la violencia para los médicos y todo, la realidad es que hasta ahora no había una norma que trajese como ya una decisión el obligar a las instituciones a que tomen algún tipo de medida para tratar de prever y proteger en algo que cada día lo estamos viendo más con más asiduidad. Determinar la asignación de tiempos protegidos, remunerados, a los fines de garantizar la capacitación del equipo de salud. El equipo de salud, sobre todo enfermería, no tanto con los médicos, pero el equipo de salud tradicionalmente se le obliga a determinada capacitación que en la mayoría de las instituciones que conozco deben hacerla fuera de su horario de empleo. Lo que trae como novedad la ley también es que pide que se asignen en tiempos remunerados, o sea, dentro del tiempo de trabajo, lo cual me parece también que es una buena medida para las costumbres que tienen las instituciones. Habla de reasignar tareas a cualquier personal de salud que presente una limitación psicofísica. También es una muy buena expresión de deseos, algo que no se ve con mucha asiduidad en las instituciones porque también tiene las limitaciones de tener cargos para ofrecer cuando suceden estas cosas. No todas las instituciones pueden tener, pero bueno, la ley lo trae también como una de los principios que trae. Después, para el personal de salud, reitero, un personal de salud que está mencionado de forma genérica y que nos da a entender, veremos cuándo se reglamente, pero nos da a entender que va a incluir a todo profesional de salud que cuente con una matrícula y desarrolle su especialidad o profesión en la atención de pacientes. Una verificación periódica de su aptitud. La institución deberá informar sobre esa verificación periódica que hace en el REFEPS, que es la Red Federal de Registros de Profesionales. Hoy existe, funciona, pero la ley trae una cantidad de cosas que se le van a agregar, que me imagino que el Estado va a tener que ver de qué forma lo implementa. El detalle, la novedad que trae la ley es que quiere que el registro sea de acceso público para todo el mundo, con lo cual me voy a operar con un médico, se supone que voy a poder acceder a esa ley para ver todo el historial de ese médico y la aptitud profesional según cómo lo tenga registrado. La ley exige capacitación periódica de todo el equipo de salud en calidad y seguridad de la atención, también un deseo más que noble, porque a todo nos serviría, el tema es cómo se puede cumplir, y después pide que esas capacitaciones se vayan informando a la red. Por eso digo que lleva un trabajo muy importante desde el punto de vista también estatal, porque van a tener que armar redes de forma tal que puedan trabajar y puedan recibir toda la información que la ley pretende que se suba. Va a ser como un lugar de consulta continua para poder acceder a toda la información de cada uno de los profesionales. Esto es en líneas generales lo que trae la ley, cuáles son los principios generales que trae, algunos protectorios del paciente, por supuesto todo lo que es la calidad y la seguridad, pero como habrán visto hay algunos novedosos que también traen una idea de protección al personal de salud que en algunos casos la está pasando bastante mal. El tema es, tienen 6 meses para reglamentarla, 6 meses que vencen el 8 de abril del año que viene, el mismo día que empieza a regir la ley. Si no hay reglamentación va a ser difícil saber cómo se van a poder cumplir algunos puntos de los que establece, y por otro lado, si no hay una aceptación de cada una de las provincias o de cada una adhesión
de cada una de las provincias o de la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires se va a adherir, es la primera que se adhiere siempre a estas leyes nacionales, así que todo lo que es Ciudad Autónoma de Buenos Aires seguramente va a empezar a regir cuando se cumpla el plazo de 180 días. El tema es ver qué acogimiento le van a dar las provincias, si se van a adherir y si van a dictar normas que vayan a la par de esta y establezcan las sanciones por incumplimiento. Así que, como verán, es una ley interesante, completa, con muy buenas ideas, con buenos principios, pero que todos tenemos la duda, los que estamos en esto, de ver cómo va a ser llevada a la práctica y cómo se va a llevar al terreno, ¿no? Fernando. Bueno, sí, fue muy claro, la introducción fue excelente. Es sumamente ambiciosa, ¿no? Sumamente ambiciosa. Yo quisiera reservar. Fernando, quería hacer un comentario. Sí, bueno, no. Primero, muchas gracias a la doctora porque lo hizo un resumen que hasta los médicos pudimos entenderlo. Sí. No, miren, yo tuve la oportunidad de poder discutir esta ley antes que se sancionara, porque yo, como otros profesionales también, porque ustedes saben que cada vez que sucede una desgracia con un paciente y se agrava si es un niño y puede aparecer el concepto de mala praxis, en general hay como una reacción en donde en la ley se tiende a las cosas más punitivas, ¿no es cierto? Sin embargo, esta ley, cuando uno lee todo el articulado de la ley, yo diría que estoy de acuerdo en el 99% de las cosas. Pero me parece que quizá un tema que se puede arreglar en la reglamentación es que se pone todo el foco en las actitudes de salud, del profesional de la salud, y nos olvidamos del sistema. Por supuesto. Unas cosas, claro. 5 títulos para que después discutir. Faltan pediatras en la Argentina. No podemos, cuando estamos en la función pública, no podemos cubrir todas las guardias de pediatra, y ni hablar de los casos de neurocirugía pediátrica o de terapia intensiva pediátrica, y también en la maternidad, de las neonatologías, que hoy, no sé si desgraciadamente o qué, se quedó oculto porque hay un descenso muy importante de la natalidad entonces hay más camas y más posibilidades en las neonatologías. Esto que sucede en la ciudad de Buenos Aires, cuando nos alejamos de la ciudad de Buenos Aires y nos vamos, se multiplica. Exacto. Y ni hablar de aquellas poblaciones que están más lejos de los centros hospitalarios. Quiere decir que hay problemas de sistema que la ley no lo incluye, no lo trata y no dice cómo arreglarlo. Es decir, que muchas veces puede volverse punitiva para el sistema de salud, no por un problema de acción de los profesionales de la salud, sino por déficit del sistema. Nada de esto viene contemplado con presupuesto para decir cómo vamos arreglando esas cosas, porque les digo que la mayoría de las veces el problema tiene que ver con la economía y el ingreso de los médicos y de los enfermeros y de otros profesionales de la salud. Mire, sepan que nosotros hasta el año de diciembre del 2023 éramos, los profesionales de la salud de Argentina eran el más bajo de Latinoamérica, salvo Venezuela. Pero hoy ha mejorado un poco, pero todavía seguimos estando muy abajo con respecto a los países latinoamericanos. La carga es desigual en los hospitales públicos. También cuando no se encuentra ese desarrollo en los hospitales, en los centros privados, eso aumenta la demanda
de los hospitales públicos. Bueno, todo esto tiene que ser muy analizado en una reglamentación, porque si no, los déficits del sistema lo absorben como mala praxis o conductas inadecuadas del sistema de salud. Esto quería comentarlo nada más. Está perfecto. Vos estás diciendo que la vía final común podría decir que los déficits terminan siendo situaciones de mala praxis. Exactamente. Muchas veces la falta de recursos, claro, la falta de recursos también lleva a eso. No es solo un tema de... Además, hay cosas que no deberíamos llamar la mala praxis, sino desvíos del sistema. Y los desvíos del sistema no siempre son provocados. Los desvíos del sistema, a veces el caso de una cesárea demorada porque es un lugar alejado donde hay un solo, en todo el pueblito hay un solo anestesista y ese día no pudo asistir o estaba haciendo otra cosa. Hay realidades muy, muy diversas. Este país tiene realidades muy distintas, muy distintas. Y perdón, Patricia, y lo que no hay recursos de nada. Perdón. Y lo que no tenemos que ir es a una medicina defensiva, porque esto trae mucho perjuicio también a los pacientes. Miren, en Estados Unidos, por ejemplo, en muchos estados en donde la carga al profesional médico es muy alta, como de mala praxis, ustedes saben que hay registros de que médicos no han ido a un RCP por temor en la calle, ¿no? Por ejemplo, por temor después a tener un juicio de mala praxis porque el paciente no salió. Y esto es un hecho que se estudia. Después así se encarecen los seguros de mala praxis y se termina encareciendo también todo más el sistema de salud. Entonces, lo que no nos tienen que llevar es tampoco a una medicina defensiva donde se pierda la espontaneidad del médico para atender del médico o de cualquier de los profesionales de la salud. Sí. Está claro. Vamos a encontrarle múltiples aristas, seguramente. Vamos a intentar tener una visión de decir para qué va a ir esta ley y qué podemos aportarle, más allá de empezar a decir cuáles son los problemas en este momento. Seguramente todos los problemas los tenemos todos en la cabeza y van a ir apareciendo. Pero vamos a pedirle a Cecilia que desde el área de psicosociales de su consejo nos dé su opinión, puedo decir con una visión un poco más centrada en el humanismo, en la cabeza sobre el corazón, y desde la opinión de los médicos y desde la opinión de los pacientes. Bueno, sí, podemos analizarlo. Yo creo que un poco lo que estuvimos charlando al principio y lo que decía Patricia y con vos también lo charlamos en el momento, Fernando, es una ley. Yo cuando la leí, sobre todo leí este artículo, me puse contenta porque, digo, de pronto en un escrito, por primera vez en la historia, creo, alguien escribe, no instrumenta, escribe esto que es, bueno, prestémosle atención a este aspecto emocional de los médicos, que nosotros venimos un poco trabajando en ese camino, hemos hecho trabajos con una encuesta sobre burnout en la población médica, la hemos publicado en el año 2023, dejando evidencia ya en la sociedad, también sentado cuánto hay de todo este impacto en la población médica, pongámosle un número. Entonces, ver que desde el Estado hay una propuesta que dice, miremos este aspecto, les planteamos a ustedes como instituciones, mirar este aspecto psicoemocional en la población médica, no, como vos dijiste, Patricia, en realidad extendido a toda la población de salud, ¿no? Enfermerías y técnicos también, me parece, yo realmente pongo a eso un tinte positivo, Fernando. El gran problema, quizás coincido, es cómo esto se va a instrumentar. Y ahí, bueno, nos ponemos en un problema que en este punto puntualmente, digo, en este aspecto, en solamente atenernos, más allá de la certificación y ver todos los otros puntos, digo, si yo conecto un poco más con el aspecto humano, que de hecho lo anoté porque hay un punto en el artículo 3, vos debes haber leído, Patricia, en el artículo 3 me parece que hace hincapié a
ojo con el tema de las acciones médicas, a no juzgarlas, digamos, a considerar el error médico humano, a considerar el error humano como tal, ¿no? Entonces digo, si nos ponemos en un punto de como humanos, ver nuestro accionar como tal y desde ese mismo punto también que la institución entienda que el personal, como cualquier personal de cualquier otra empresa del mundo, necesita tener todas las condiciones mínimas de trabajo, sentirse cómodo, sentirse a gusto, remunerado, reconocido, va a dar lo mejor de sí. Como yo lo hablamos la vez pasada, digo, nadie da lo que no tiene. No le puedo dar a un paciente eso que yo no tengo para mí. Claro. Entonces, por más capacitación que yo tenga, por más brillante carrera que haya hecho como cardióloga, si yo no estoy totalmente satisfecha y no me siento contenida en un espacio de trabajo, el paciente que yo atienda va a estar más sujeto a más errores de mi parte, a más errores médicos. Entonces yo creo que cuando institucionalmente esto se entienda, creo que va a ser como mucho más fácil la implementación y salimos como de ese lugar más rígido, ¿no? Que nos ponemos, ¿cómo miramos esto? ¿Cómo medimos esto? Entonces, creo que si uno entiende esta flexibilidad y se para en un lugar de ambas partes, ¿no? Porque esto va a mejorar absolutamente la calidad de atención del paciente, el paciente se va a ver reflejado también en nosotros, que somos seres humanos, preparados para resolverle el problema que nos trae, pero no dejamos de ser humanos. Entonces, yo creo que esa es un poco mi mirada en esto. Digo, qué bueno que al menos hoy estemos debatiendo esto, o sea, este aspecto blando, si se quiere, que tiene muchos números ya en el mundo y en nosotros, en nuestra sociedad también tiene un número. Un 76% presentó burnout en las encuestas que nosotros publicamos en el 2020. Es un montón. Son números realmente altos. De tus palabras, perdón, ¿quién quería hablar? Perdón. No, dale, adelante. No, de tus palabras y de lo que decía Néstor previamente, uno encuentra que esta ley, que parece con aspectos muy positivos y cuando uno las lee en segunda vez hay aspectos negativos, en realidad están apareciendo un montón de oportunidades de acción. Total. Y una de ellas son estas, las que vos planteas, y si uno mira el chat, que lo estamos viendo ahí al costadito y creo que Diego está detrás de todo eso, hay muchos comentarios relacionados con esto. Ahí apareció Messi Parraguirre también con el mismo tema. Es decir, si nos ponemos solo desde la queja, va a pasar lo de siempre. Si lo tomamos como una oportunidad y por ahí nos proponemos y le proponemos a todos los asistentes que en las próximas reuniones también participen, como una oportunidad de pequeñas mejorías de algunos de los puntos. Y este que vos contás es muy importante. Si el médico no tiene salud emocional y salud física y no tiene contención alrededor, no va a poder trabajar bien. Y aparecen acá en todos los chats las agresiones y demás. Es un aspecto muy interesante que las sociedades, y en particular la nuestra, puede trabajar en ese punto, en ese pequeño granito de arena, ¿no? Yo creo que, perdón, de la mano de lo que decía un poco Cecilia, llega en el momento justo, porque yo no soy médica, soy abogada, trabajo entre médicos, conozco más médicos que abogados, pero muchísimos más, pero siempre tengo médicos, y llevo 40 años en el estudio, hace 35 que me recibí. Yo nunca vi en todo lo que es medicina, atención, la crisis que se está viviendo hace unos años, desde todo aspecto, de todo punto de vista. Yo empecé a trabajar como abogada en esto, somos abogados del Hospital Alemán desde toda la vida, el estudio está desde el año 58, siempre vi el respeto hacia el médico, el respeto del paciente, el acatamiento y todo. Hoy es un caos. Por eso yo digo lo que es estar en los zapatos de ustedes. No lo justifico en todos, hay médicos de todo tipo, pero hoy tenés pacientes que te discuten todo, pacientes que están con una patología. A veces me llama el médico y me dice, yo no quiero atender más a esta paciente, ¿cómo hago? Porque viene y me dice que ya leyó en internet que en realidad otra cosa. Hoy es tanta la presión que tienen de todos lados y todo, que la ley llega, no sé si es mucho o es poco, pero llega como algo, como para empezar a marcar un camino. En los últimos 20 años, todas las leyes que se dictaron dicen derecho de, nunca hubo un solo artículo, ninguna ley que diga el paciente tiene que cumplir con tal cosa o el paciente tendrá que, yo no digo acatarla, no, porque el paciente puede hacer lo que quiere, pero nada, no hay absolutamente nada. Entonces es una
forma de empezar a poner sobre la mesa también un problema que hasta ahora me parece venía olvidado. Nadie estaba mirando lo que estaba pasando con el sistema de salud. Desde 100% de acuerdo. Absolutamente agotada, sí. Desde médicos que no saben para qué lado correr. Y no es que quiera quedar bien con ustedes, es lo que vemos siempre, lo que comentamos siempre en el estudio y todo, cómo se ha puesto feo para el médico, que pasó de hace 50 años ser más o menos Dios a que hoy ni siquiera le respeten el horario del turno, porque si no lo atendés 2 horas después cuando llegó, le patean la puerta. Es una cosa, lo que estamos viendo, que es, la verdad que es absolutamente. Y esta ley llega como algo para empezar a abrir un camino, una brecha, y empezar a trabajar en algo que proteja más a todo el equipo de salud. Exactamente. Es así, 100% compartido, que hay una opinión negativa del acto médico cuando antes era al revés. Así que esta ley está muy bien lo que dijiste, yo no lo había valorado, pero viene en un momento justo. Si la sabemos aprovechar, puede ser interesante. Y acá una acotación también que me parece importante, ¿no? Como la mención del aspecto, ellos mencionan el aspecto emocional, el bienestar en general del paciente y el aspecto físico y emocional, ¿no? Como que el médico tenga, o la población, población que trabaja en salud tenga ese espacio. Digo, acá hay dos puntos en esto. Por un lado, lo institucional y también enseñar al médico. Acá entra mucho el aspecto educativo, porque nosotros quizás como sociedad tal vez podemos tener un rol activo en eso, a enseñar también con sustento científico qué herramientas puede tener el médico, qué recursos puede disponer, independientemente de lo que haga también la institución, digo, y como institución científica, enseñar y dar herramientas en esta línea. Digo, claro, todo sirve, todo es complementario, y me parece sumamente importante que lo veo más como una oportunidad, como os decía. Yo creo que es una oportunidad para empezar a sentarse a hablar sobre este es el problema, qué podemos hacer al respecto. Desde ya, es tan importante, no quiero hablar, pero es inevitable que me salga de adentro y quiero compartir lo que piensan el resto. Es tan importante, más allá de que se reglamente o no, poder difundirla, porque están las oportunidades y en el fondo está probablemente la palabra de los profesionales de salud metida ahí. Entonces, al poner en el tapete estamos diciendo esto también. Ojo, no tenemos horarios, no tenemos recursos, las instituciones están pobres, no pueden bancar lo que es educación de los profesionales, en todos los profesionales de la salud me refiero, ¿no? Es decir que más allá de la reglamentación, Patricia, la ley puede ser útil mostrarla para mostrar un montón de situaciones que estamos viviendo. Tenemos otro aspecto de la ley que lo comentó Patricia y que todos pueden acceder y leerlo, que es el tema de certificación profesional y digamos, de este registro nacional de los profesionales y demás. Está Carlos Rapallo, no lo he presentado, pero lo vuelvo a presentar junto con Jorge Tronje. Carlos fue el director del área de recertificación de la Sociedad Argentina de Cardiología y Jorge Tronje fue quien inició, Jorge Tronje fue presidente de la Sociedad Argentina de Cardiología, quien inició la recertificación en cardiología siendo pionero. Hay una frase de él, que ahora seguramente la compartirán, que en aquel momento cuando se presentaba en los congresos decía opción del presente, 20 años atrás, obligación del futuro. Y puede estar ocurriendo ahora que después de 20, 25 años esa frase empieza a tener verdadero valor. Carlos, ¿querés hacernos tu pensamiento, tu comentario? Sí, bueno, buenas noches a todos. La verdad que Patricia, una presentación excelente, felicitaciones. Bueno, Jorge Tronje fue el que me trajo al grupo de recertificación, empezando bien de abajo, cuando recién se inició y bueno, fui en 2 periodos director del mismo. La realidad es que es una gran oportunidad, porque hay una parte de la ley que habla justamente de la formación médica, ¿no? Y cómo el médico debe estar formado. También habla justamente con respecto a las instituciones que debe haber protocolos. No es ni más ni menos que lo que nosotros estudiamos como guías,
básicamente, o estamos en los congresos cuando se presentan las guías de la Sociedad Argentina de Cardiología, de la Sociedad Europea, de la Sociedad Americana. En general son todas bastante parecidas, no hay mucha diferencia en eso, y hago hincapié en esto porque es una gran oportunidad para que todos, digamos, justamente la opción del futuro, o sea, la obligación, perdón, del futuro, es que todos estemos recertificados, como ocurre en muchas partes del mundo. En Estados Unidos, cada 5 años tiene que estar recertificado, si no, es como que no puede trabajar, básicamente. Entonces, todos cumplen con ello. Cierto que tenemos un montón de problemas que ya fueron nombrados y que justamente van en contra del esfuerzo que uno pone en juntar créditos para la certificación, que básicamente es estudiar y formarse, y un poco todos estos problemas de la falta de empatía, de las horas trabajadas, de agresiones, van en contra un poco de todo esto. O sea, yo creo que el médico un poco lo dice: ¿para qué hago todo esto si después de qué me va a servir? ¿No es cierto? Yo creo que es una gran oportunidad para poder incluir la recertificación en esta ley. De hecho, la ley de recertificación existe, está firmada por el presidente Menem en su momento, y desde ese momento, lo que pasa es que nunca fue reglamentada. Entonces, quizás sea una gran oportunidad esta para poder reglamentar algún punto en especial donde pueda incluir no solo la certificación, que es el paso inicial, sino el segundo paso, que es la recertificación. Perfecto. Está clarísimo, Carlitos. Y vos pensás que nuestra sociedad está preparada para eso, ¿no? Para asumirlo. Yo creo que sí está preparada. Porque acá hay grupos que se arrogan el derecho, pero la Sociedad Argentina de Cardiología podría ser uno de los organismos rectores para la acreditación profesional. Exactamente. Para la certificación, no para la acreditación. Claro, sí. Claro. De hecho lo es, desde el punto de vista de la certificación y desde el punto de vista de la recertificación. Pero también tenemos un universo un poco complicado, porque no solo otras sociedades científicas lo son, sino los colegios médicos también. Y a veces es un problema porque los criterios son diferentes. Entonces, nosotros nos hemos encontrado en las evaluaciones, en las reuniones de recertificación para poder recertificar y poder sumar los créditos, en que había quizás médicos que estaban recertificados por un colegio médico, y entonces planteaban: ¿y por qué me voy a recertificar ante la Sociedad Argentina de Cardiología? Entonces, yo creo que la importancia no es restar la importancia a los colegios médicos en sí, sino aunar criterios, que todos tengamos los mismos criterios para la recertificación. Después puede haber, cada médico elegirá cuál es la más importante. Si más importante es recertificar en la Sociedad Argentina de Cardiología que en el Colegio Médico número 3, por ejemplo. Claro, acá probablemente no sea un problema de importancia, sino de quién se siente representado, de facilidad de acceso, ¿no? Exactamente. También, y sobre todo nos hemos encontrado que hay diferentes criterios, es decir, que es, por ejemplo, mucho más fácil recertificar en un lugar que en otro. Bueno, como certificar o hacer la especialidad también. Exactamente. Eso nos cruza a todos. Diego, tenemos preguntas de los asistentes. He visto comentarios, pero alguna pregunta para abrir micrófono entre los presentes y que quieran hablar, que levanten la mano y con todo gusto abrimos el micrófono, ¿no? Creo que está ahí Horacio pidiendo, ya levantó la mano, Horacio Pomesi. Y está el doctor Valdecantos también ahí. Bueno, cómo no. Si querés empezar, no sé si Valdecantos o Pomés, Martín Duroski, si podés habilitarle para que haga la pregunta o el comentario que desee. Está también, mientras se va preparando, el doctor Manetti del Colegio Médico 2,
El doctor es abogado y creo que hizo un comentario en un sentido. Y sería bueno también escuchar la opinión de un representante de colegios médicos, por lo menos desde el punto de vista de los abogados, ¿no? Así que también lo invito a Panetti a que participe. Horacio o Jorge Valdecantos, ahí está. Sí, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? Bien, Bueno, bien, gracias. en primer lugar, yo quiero hacer mías las palabras que dijo la doctora cuando empezó su exposición, porque la verdad, o las que dijo también Néstor, fue tan claro que hasta los médicos entendimos. Entonces, claro, eso no solo me generó algún entusiasmo, como decías vos, Fernando, al principio, sino que después cuando empecé a analizar me generó algunas reminiscencias y algunas dudas. Reminiscencias porque nosotros tuvimos la oportunidad, al hacer la red de atención de La Rioja, de generar una ley. La red se llamaba RAPIAN, Red de Atención Provincial del Infarto Agudo de Miocardio, con la ayuda de la doctora Yuri Díaz Bazán, que era la ministra de Salud. Yo hice el proyecto y la legislatura lo aprobó, se sancionó, pero la pata renga fue que no se reglamentó. Y el doctor Pérez Baliño hacía así con la cabeza, y usted, doctora, también, porque al no reglamentarse es como que cayó el saco roto. Pero más allá de eso, a mí me surgen 2 o 3 preguntas que las puse en el chat, voy a ver si se las puedo resumir. En primer lugar, usted habló habló de la asociación de pacientes, y yo le preguntaría el rol que podrían jugar las asociaciones de pacientes en conjunto con el equipo de salud, los médicos, las enfermeras. Hay gente del equipo de salud que a lo mejor no consideramos mucho y que no sé si tienen, yo lo desconozco, no sé si tienen matriculación, que son los camilleros y los ambulancieros. Pero además, ¿cómo influiría esas asociaciones de pacientes? En segundo lugar, el tema yo siempre tengo la duda de si cuando un paciente quiere irse de la internación, muchas instituciones tienen un formulario que se llama alta voluntaria. Lo veo ahí al doctor Valdecantos. ¿Cómo le va? Sí, Tucumán presente. Bueno, eso de alta voluntaria a mí me suena mal, porque el paciente no está de alta, el alta se la da el médico, en todo caso rechaza la internación. Y la última es el papel del consentimiento informado, no solamente para las prácticas diagnósticas o terapéuticas, sino para el rechazo, porque hay muchos pacientes, nosotros participamos con Fernando y está Sole Palacios, creo también por ahí, del tema de evaluación geriátrica, y hay pacientes que son sumamente frágiles y en los cuales uno piensa que alguna intervención, como pasarlo a terapia intensiva, ponerle un tubo endotraqueal, es prácticamente inútil o fútil, como decimos. Esto es difícil a veces porque el paciente no está consciente, lo tiene que firmar un familiar directo, el rechazo. Ese concepto, las asociaciones y los consentimientos o rechazos de procedimientos, internación y procedimientos más invasivos, doctora. Este último concepto, doctor, el de rechazo, nosotros le llamamos adecuación del esfuerzo terapéutico, y hay instituciones, como la que nombré hace un ratito, donde se usa mucho, se le explica a la familia y se firma de común acuerdo entre el médico y la familia, y funciona muy bien. Es lo mismo que se hizo toda la vida, pero ahora queda registrado en un documento, porque en realidad eso existió siempre, de hablar con la familia y explicarle que no tenía. Esto en el documento nace y viene de la mano de la llamada Ley de Muerte Digna, ese famoso artículo que se incorporó a la ley de derechos del paciente, y que permite que en casos de enfermedades terminales o casos irreversibles donde las medidas que se puedan adoptar van a ser más cruentas que favorables para el paciente, se pueda llegar. Y funciona muy bien en la adecuación del esfuerzo terapéutico. Ese es el nombre que ustedes le darían, doctora, adecuación. Es el nombre que le hemos dado. En la institución que representamos es el nombre que tiene el documento. En cuanto al otro, que es alta voluntaria, que usted dice que no, lo tenemos para, el documento se llama alta voluntaria o alta sin indicación médica, y se llama así para dejar bien claro que no tiene nada que ver ni con la fuga del paciente, que es el paciente que no está capacitado para entender y se fuga, que es otro de los supuestos que hay, ni el alta que otorga el médico. Lo llamamos así por una cuestión de encontrarle un nombre para distinguirlo, se le llama alta voluntaria, pero bueno, es cuando se va porque no quiere estar, que a veces está justificado porque estuvo 2 días en la guardia y no le hicieron nada. Lo vemos muchas veces, se cansan de estar en la guardia, no le han hecho mucho y prefieren irse y se van a otro lugar.
Y a veces no, a veces es gente que no quiere estar más en la internación y firman ese tipo de documentos. O el rechazo. Horacio. Recientemente a todos nos ha pasado, Horacio. hace 20 días, una cosa solita. Un paciente Horacio, con un no, infarto no. agudo de miocardio rechaza la internación y uno le debe hacer firmar ese rechazo, porque lo que pasa después es que primero es un perjuicio para él y segundo es seguramente una posibilidad de juicio de mala praxis si uno lo deja ir en un infarto agudo comprobado que el paciente rechaza reiteradamente internarse. Horacio, perdón, no, vamos a tratar, nos quedan 12 minutos para terminar la reunión. Si dialogamos, perdóname que te interrumpa y perdón, doctora, pero así podemos permitir a otros que... Jorge Valdecantos apareció en escena. Nos gustaría escuchar la opinión de un destacado cirujano que ha participado en estas actividades. Contanos, Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Fernando, bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que es espectacular, muy clarito. Yo me voy a alejar de los casos operativos y voy a ir más hacia la esencia quizás de la ley. Y aquí coincido con el doctor Pérez Baliño en el que la ley viene, no sé si viene a tratar de acomodar algo que está totalmente desacomodado, nuestro sistema de salud. Nuestro sistema de salud es realmente un desorden, fragmentado, segmentado, con distintos actores que tenemos como financiadores, instituciones, todos agrupados, pero como yo ya había dicho y he puesto ahí en mi comentario, los más vulnerables somos el equipo de salud y también los pacientes. Y en esta oportunidad, me parece que esta ley es una oportunidad para empezar a ordenarlo, porque nos permite, en cierta medida, como bien ha dicho el doctor Tronje, y que conozco la historia, el esfuerzo que han hecho en la Sociedad Argentina de Cardiología para llevar calidad, formación permanente, yo creo que corresponde. Hay algo en la ley que nos está diciendo esto. También en la ley, obviamente, esto va para la seguridad de los enfermos, pero nosotros sabemos claramente que es seguridad para nosotros mismos también. Cuando nosotros hacemos casos o procedimientos protocolizados, estamos garantizando también una seguridad para nosotros. Me parece que es una oportunidad. Celebro que la Sociedad Argentina de Cardiología esté involucrada en esto. Tenemos unos cuantos meses. Coincido con vos, Fernando, en que hay que presentarse, hay que ocuparse, hay que involucrarse para tratar de que no lo escriba cualquiera, hay que asesorar. Las sociedades científicas tienen un rol importantísimo en la educación médica continua, en la calidad de prestaciones y por lo tanto hay que estar presente. Vengo de un grupo en donde también queremos hacer lo mismo, somos muchos menos, los cirujanos somos mucha menor cantidad en relación a los cardiólogos, pero me parece que estos son hechos fundamentales para poder avanzar. Coincido con el doctor, esto no es la panacea, pero es algo que empieza a ordenarse. Y ahí es donde celebro yo esta presencia de este tipo de ley. Fíjate que agradezco tus comentarios, Jorge, que nos hemos encontrado en un punto donde los pacientes y los médicos vamos a coincidir que esto tiene aristas buenas. El problema es cómo nos educamos nosotros, no los médicos, me refiero al equipo de salud, perdón, en este sentido, ¿no? Cómo nos educamos y cómo educamos también a los pacientes para reconocer sus derechos y hasta dónde, y saber cómo pedir auxilio y cómo reclamar sus derechos si les corresponden, ¿no? Es muy, muy desafiante. Estamos los dos, los pacientes y nosotros, en el mismo sentido, ¿no? Y la ley nos está juntando en eso. Así que, nuevamente, es una oportunidad. Está Daniel Manetti, quien es abogado y representa, no vino como representante de un colegio médico, pero lo conozco personalmente y sé de su opinión y de su trabajo en los colegios médicos. Daniel, si querés hacer un comentario, ¿cómo ven ustedes de un colegio médico esta ley? Y, bueno, por supuesto, que es tu opinión. Gracias, Fernando. Gracias por la invitación. Gracias por permitirme, obviamente, participar. Adhiero totalmente a la genialidad pedagógica de la colega Altieri, una genia total. Sí. Independientemente de que estoy absolutamente de acuerdo con ustedes. Siempre yo tengo una opinión, es particular, ¿no es cierto? No quisiera autorreferenciarme porque no me interesa. Pero cuando yo, hace muchos años, por ejemplo, no sé,
hace 25 años, 20 años, empecé a trabajar en el colegio médico con Moroni, Capotorto, bueno, un montón de colegas. Empezamos a entender que el desamparo del médico, el desamparo, lisa y llanamente hablando del desamparo, pero no del desamparo personal, espiritual, moral, no, del desamparo peor, institucional. Entonces le planteo esto al presidente en su momento del colegio y genero así una expectativa como se generó esta expectativa, que es genial, es fabulosa, porque yo sostengo esto, quizás Altieri esté de acuerdo conmigo, estoy casi seguro que sí. La vida va por el ascensor y el derecho va por la escalera. O sea, siempre llegamos tarde. O sea, esto actúa por defecto. Entonces, hay que prestarle atención y hay que estar encima de esto para que esto se promulgue, se promueva, porque nos vamos a beneficiar todos, porque yo también puedo ser paciente. Es más, de hecho, usted sabe, doctor, o vos sabés, Fernando, yo soy paciente. O sea, es discutible. A ver, entonces nos beneficia a todos. Hay que cambiar el clic del paciente, cambiar el clic del médico en algunos aspectos, ¿no es cierto?, más legislativamente hablando, y también hacer responsables a las autoridades, ¿no es cierto?, porque no podemos nosotros promulgar definitivamente una ley, necesitamos del Estado. Daniel, contanos, porque nos quedan 5 minutos, contanos si los colegios médicos están trabajando en esta ley o contanos brevemente qué opinión tienen, por favor. Perdóname que te interrumpa, pero estamos con los últimos minutos y quiero darle la palabra a otros, sí. Sí, particularmente yo me estoy ocupando de esto porque en su momento, hace como 10 años, generé, que no sé si lo van a conocer, AIMA, Asistencia Integral al Médico Agredido. Entonces se le prendió la lamparita a alguno y dije, este tipo, ¿por qué hizo esto? Y evidentemente, ¿por qué? Porque me llamaban todos los días, doctor, me agredieron en el Hospital Fiorito, doctor, en el Hospital Meléndez, doctor, en el Hospital Oñate. Un ejemplo, no es que estoy estigmatizando, ¿me entienden? Entonces, bueno, vamos a generar algo. Exacto. Bueno, de este defecto se genera AIMA, Asistencia Integral al Médico Agredido. Se le presta colaboración, se lo escucha, es exactamente lo que hace esta ley. Claro, asociaciones de pacientes y asociaciones de médicos agredidos. Está muy bien, ves que vamos coincidiendo. Exactamente. Se va enroscando la cosa de una manera tal que sea una necesidad, que ojalá no acontezca la necesidad de llamarme a mí, porque también generé esto en el Colegio Médico de Luján, donde también soy el abogado. Entonces, particularmente a mí no me gusta que me llamen, pero no me gusta porque, a ver, es el desamparo el que me llama, no el pobre doctor. ¿Me comprenden? Es más es género. La especie es el llamado del médico. La verdad que yo estoy desde ya 100% de acuerdo. De hecho, en este último minuto quiero reforzar esto. En el Colegio Médico del Distrito 2 y en el Colegio Médico del Distrito 5 de Luján, yo particularmente me estoy ocupando de fomentar esto, ¿no es cierto?, y de darle más peso institucional, obviamente no descartando al peso institucional que le da el Estado a la ley, esto es más que obvio. Estoy tratando de que se genere la llegada a todos, al paciente y al médico. Todos somos trabajadores. Gracias. Bueno, gracias Daniel. No, por favor, no robás. Diego, ¿alguien del auditorio que quiera hacer un comentario? He visto comentarios de enfermeros apoyando estos conceptos porque se sienten, obviamente, parte del equipo de salud y le deben caber todas las generales de la ley en este sentido. Desde ya, es muy amplio esto. Diego, ¿tenemos algún comentario? Néstor, 2 o 3 minutos de esta primera, no la única, sino la primera de futuras reuniones, y le podemos pedir a Jorge Tronché que nos dé su opinión final, o como la idea, sus ideas sobre esto, sobre estos aspectos, ¿no? Jorge está ahí lo vi.
primero felicitarlos y sobre todo a la doctora Patricia. La capacidad de sintetizar es una virtud de la inteligencia. Así que creo que en eso tenemos que agradecérselo. Hoy me voy a ir. La esperanza de la ley, como todas las leyes, es una esperanza. Pero también tenemos que ser conscientes de todas las dificultades. Yo les comento, en la ley de 1967, ustedes se sorprenden, ya estaba la recertificación. La 17.132, ¿no? La 17.132, gracias. Es decir, tengo más tiempo para buscar estas cosas. Pero mi síntesis, porque si no es muy largo y les agradezco, es que depende de nosotros. Tenemos que insistir y estar atentos, como están diciendo ahora, porque en general el problema nuestro es la reglamentación. Todo viene fenómenos, todos son intenciones. Yo les cuento la Sociedad de Cardiología, cuando creamos la recertificación, habíamos logrado el apoyo total. Íbamos al ministerio y nos citaron un día para que sea el ministro de esa época diera el visto bueno final para firmarla, etc. El ministro se llamaba Massa. No sé si ustedes, los que tienen algunos años más, recuerdan que era el dueño de Galeno, además, y era el ministro de Menem. Cuando llegamos con el presidente de la sociedad y todos contentos, había renunciado. Perdón por la síntesis, pero eso somos nosotros. Y segundo, que sí me preocupa mucho, es lo de la ciudadanía sanitaria. Claro. Porque ¿cómo educamos a la gente? Nosotros no educamos a la gente, es decir, nosotros, no los médicos, el país. Entonces hay agresiones. El único curso que encontré de educación en esto lo dicta la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Dura 36 horas y cuesta 84.240 pesos. Creo que ¿Curso de qué? Perdón, ¿curso de qué, jefe? No le entendí, Jorge. De ciudadanía sanitaria. Ciudadanía sanitaria, qué concepto interesante. Usted lo debe saber mejor que yo, doctora, eso. Buscando encontré eso y dije, claro, está bien. O sea que el 3% de la población va a saber lo que es. Y otra vez nos olvidamos de la gente, que es nuestro problema. Perdón, me extendí mucho. No, está clarísimo, está clarísimo. Creo que le cabe en la generalidad de la ley que el que va a buscar esos cursos o ese tipo de actividad de educación es el que sabe pedir. Pero está todo el que no sabe pedir, que va a reaccionar mal. Y es el que va, como dijo Manetti, a la guardia de uno de los hospitales y si puede le pega al médico si no le da respuesta. Al médico, al enfermero o al camillero, por ponerlo de alguna manera. Claro, Fernando, es que más tan importante es que el 50% de todos los mensajes que yo estoy viendo aquí se refieren a agresión y a violencia contra el sistema. Contra el sistema, digamos, de profesionales de la salud. Desde lo más básico, que puede ser el camillero, el enfermero, que quizás es la primera barrera, ¿no es cierto? Y el grupo médico. Yo creo que esto es una oportunidad única como para poder reglamentar con algunos puntos este tema. Igual a mí me parece que es un tema que da para mucho, porque el primer paso para empezar a evaluarlo es mirar para adentro. La institución tiene que mirar para adentro y ver qué tengo que corregir para que la gente no venga y quiera agarrar la patada a la puerta del médico y todo. Yo me toca ver parte de quejas que pueden tener tinte legal y todo, y yo le puedo asegurar, doctor, que en el 20, el 30% de las veces, si no más, se podría haber evitado con
alguna medida de la institución para que ese paciente no tenga, el paciente que esperan 60 días un turno y 2 días antes lo llaman y dicen, mire, se lo vamos a pasar porque el doctor se va a ir a un congreso. O sea, hay muchas cosas que la institución puede hacer para también bajarle. Es la institución primero quien tiene que empezar a pensar de qué forma bajarle también el tenor a las agresiones y todo. Es lo que nadie quiere escuchar, pero ¿por qué? Porque terminan pagando los médicos, los enfermeros, los empleados, los camilleros, como decían ustedes. Pero muchas veces hay un trabajo atrás que hay que hacer y que no lo están haciendo las instituciones. Perdón, sí. Cuando empezamos con recertificación, invitamos al abogado de la sociedad de esa época a que dé varias charlas en la sociedad. Y uno de los conceptos fundamentales que decía que para evitar los juicios de mala praxis hay que hablar con los pacientes y los familiares. A mí me quedó grabado. Pero también tenemos que tocar el otro tema que estamos obligados, que es quién paga los sistemas de salud. El Estado, la obra social, no importa. Ahí está el otro grave problema que esta ley quiere solucionar, pero no nos dice cómo. Entonces nosotros vemos que el problema que todos que se quejan, se van los médicos, todo lo que ustedes saben. Por eso, para los que tienen que activar la participación, como muy bien dijo el doctor Manetti, es conversar con los familiares. Si no se conversa, el familiar reacciona en contra de. Entonces uno tiene que protegerse informando la verdad, sea buena o sea mala. Pero no cabe duda de eso. Totalmente. No cabe duda. La extensión. 100% de acuerdo. También hay todo un entrenamiento de cómo se comunica. En el grupo hay gente que sabe mucho sobre el tema de cómo comunicar, ¿no? Y nos involucra a todos. Pero aparte es tiempo. ¿Quién va a pagar todo eso? No está, lo comentó la doctora Altieri, tiene un costo esto. Mantener a los profesionales actualizados, pagar su educación, darle algún tipo de premio y darle a los profesionales de salud estas herramientas. ¿Cuál es el tiempo para eso? Es muy ambicioso todo. Bueno, son oportunidades, ahora estamos hablando desde la Sociedad Argentina de Cardiología, ¿no? Son oportunidades para nuestra querida sociedad de poder trabajar en algunos aspectos y colaborar en algunos aspectos en el caso que salga la reglamentación y si no sale también como un objetivo de mejoría. ¿No es así, Néstor? Así es. Está buenísimo. Me parece que Fernando es un tema que debemos seguir y la Sociedad de Cardiología, que además tiene el foro y tiene una convocatoria con otras sociedades científicas, es un tema que el desarrollo nuestro puede servir para transmitirlo también al resto de las sociedades. Es así, Horacio, desde ya que sí. Horacio, y a todos los presentes, tenemos 70 asistentes, casi no se ha caído nadie desde el comienzo de la reunión, lo cual marca lo excelente de las presentaciones de quienes han participado. Te voy a corregir, Fernando, que sí, tuvimos picos de 92 pacientes, sí, de 92 participantes. Sí, y a esta hora. Y a esta hora, que hubo 300 inscriptos, así que creo que es un tema que le interesa a los profesionales de salud. Y contarles a todos que los vamos a invitar nuevamente a participar en las próximas reuniones que tendremos en el primer semestre sobre temas específicos dentro de este plan de trabajo o plan de aprendizaje y trabajo sobre la ley Nicolás. Bueno, nos agradecemos a todos y yo creo que nos damos un abrazo y un saludo cordial.